Elena no podía apartar la mirada del rostro pálido de su madre, Laura, que descansaba sobre la almohada en su cama de hospital. Las máquinas emitían pitidos rítmicos y el aire estaba cargado de la inminencia de lo inevitable. Laura, con los labios secos y agrietados, respiraba con dificultad. Sabían que no quedaba mucho tiempo. «Elena». Su voz era un susurro débil, apenas perceptible. «Estoy aquí, mamá», respondió Elena, sosteniendo la mano fría de su madre entre las suyas. Sentía cómo la vida de Laura se le escapaba, lenta pero imparable. Su pecho se apretaba de dolor, incapaz de imaginar un mundo sin ella. «Quiero que me prometas una cosa». Las palabras de Laura eran lentas. Cada una parecía costarle un esfuerzo monumental. Elena asintió, tragándose las lágrimas. «Lo que quieras, mamá. Lo prometo». Laura respiró hondo. Sus ojos grises, ahora llenos de un brillo vidrioso, se fijaron intensamente en los de su hija. «Debes enterrar esto conmigo». Con manos temblorosas, Laura sacó de debajo de la almohada un pequeño y desgastado relicario dorado. «Pase lo que pase, asegúrate de que esté conmigo cuando me entierren». Elena tomó el relicario, sintiendo el peso del objeto y el de la responsabilidad que acababa de adquirir. «Pero, mamá, ¿por qué es tan importante?». Laura no respondió de inmediato. Sus ojos se oscurecieron por un momento, como si un recuerdo doloroso cruzara su mente. «No preguntes, solo hazlo. Por mí». Elena asintió, susurrando un «lo haré», lleno de dolor, aunque no comprendía por completo la magnitud de la petición. 2 días después, en el funeral, el día del funeral de Laura llegó bajo un cielo gris y pesado. Elena se sentía como en una especie de neblina. Todo había sucedido tan rápido que aún no asimilaba del todo la pérdida. Los invitados llegaban, ofreciendo sus condolencias con palabras que se sentían vacías. Su tía Sofía, una mujer severa con labios finos y ojos siempre críticos, se acercó a Elena, dándole un breve abrazo. «Lo siento mucho, Elena», dijo Sofía, con una voz más fría de lo que la situación requería. «Gracias, tía», respondió Elena con un nudo en la garganta, mirando de reojo el ataúd cerrado. «¿Qué es eso?». Sofía señaló el relicario en las manos de Elena, que lo sostenía con fuerza, como si fuera lo único que la mantenía anclada al mundo real. «Es algo que mamá me pidió que pusiera con ella en el ataúd». Sofía frunció el ceño. «¿Eso? ¿Estás segura? No creo que sea apropiado». Elena se tensó. «Es su última voluntad, tía. Lo haré». La tensión entre ambas se hizo palpable, pero Sofía dio un paso atrás, murmurando algo sobre lo inadecuado de la situación. Elena no le prestó atención. Había prometido a su madre cumplir su último deseo, y lo haría, sin importar lo extraño que pareciera. Cuando llegó el momento de cerrar el ataúd, el sacerdote pidió a los familiares cercanos que se acercaran a despedirse. Elena dio un paso adelante. Sus dedos temblaban mientras abría el relicario por primera vez. Dentro, una pequeña fotografía de un hombre que no reconocía y un mechón de cabello, cuidadosamente colocado. El aire en la sala pareció enfriarse de repente, y un escalofrío recorrió su espalda. Sin tiempo para entender qué significaba aquello, colocó el relicario sobre el pecho de su madre. Al cerrar el ataúd, el viento afuera empezó a soplar con una fuerza inusual, como si el cielo mismo lamentara la pérdida de Laura. Los murmullos de los presentes llenaban el ambiente, pero Elena apenas los escuchaba. Algo no se sentía bien, un presentimiento oscuro que no podía sacudir. Mientras el ataúd era bajado a la tierra, un grito desgarrador irrumpió en la quietud. Era su tía Sofía, que se desplomó al suelo, llorando histéricamente. «No lo hagas, no lo entiendes, no sabes lo que has hecho». Elena corrió hacia ella, atónita. «¿Qué estás diciendo, tía?». Sofía, con los ojos enrojecidos y llenos de terror, se aferró a los brazos de Elena. «Ese relicario,
No debías enterrarlo. Es la clave del pasado oscuro de nuestra familia. Elena, horrorizada, miró hacia el ataúd, ya casi cubierto por la tierra. Sabía que era demasiado tarde, pero ahora empezabas a entender que la promesa que había hecho a su madre llevaba consigo un peso mucho mayor de lo que jamás habría imaginado. Elena sentía el corazón latirle con fuerza, mientras el terror se apoderaba de cada rincón de su ser. Su tía Sofía seguía llorando, su rostro desfigurado por el pánico. Los asistentes al funeral se quedaron en silencio, observando la escena con incredulidad. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo, excepto Sofía. «Tía, explícame qué está pasando», exigió Elena, sacudiendo a Sofía por los hombros. No podía permitir que su tía se quedara ahí, repitiendo lo mismo sin darle una respuesta clara. Sofía respiraba agitadamente, intentando controlar su llanto. Es un maldito objeto, Elena. Ese relicario ha traído desgracia a nuestra familia desde hace generaciones». Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra resonaba como un eco en los oídos de Elena. «Tu madre nunca debió pedírtelo, pero estaba desesperada». ¿Desesperada por qué? Elena empezaba a marearse. La confusión la envolvía. Su madre nunca le había mencionado nada sobre maldiciones o un oscuro pasado familiar. Todo parecía sacado de una pesadilla. Sofía levantó la mirada, sus ojos oscuros y llenos de dolor. «Ese hombre, el de la foto dentro del relicario, fue tu bisabuelo, quien maldijo a la familia cuando su esposa murió de forma misteriosa. Decían que practicaba brujería. Él juró que cada mujer primogénita en nuestra familia sufriría una pérdida trágica, hasta que la maldición fuera revertida». Elena dio un paso atrás, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. ¿Brujería? ¿Maldiciones? Eso no puede ser real. «Lo es», interrumpió Sofía con una frialdad que helaba la sangre. «Cada generación ha tratado de escapar de la maldición. Tu madre sabía que su tiempo se acababa y te usó a ti, sin advertirte. Ese relicario debía ser destruido, no enterrado. Ahora, la maldición sigue viva y ha pasado a ti». Elena sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. La cabeza le daba vueltas y un sudor frío le corría por la espalda. «¿A mí? Esto es absurdo. No puede ser verdad». «Elena, la maldición actúa cuando el relicario se entierra con el cuerpo. Mi hermana, tu madre pensó que, al llevarlo consigo a la tumba, te protegería, pero no sabía cómo romper el ciclo». Elena cerró los ojos, buscando desesperadamente alguna forma de escapar de esa pesadilla. Las palabras de Sofía eran como puñaladas en su mente. No podía aceptar que su vida estuviera ahora ligada a una maldición familiar. «No, no, no. Debe haber alguna forma de detener esto». Sofía negó lentamente con la cabeza. «La única forma de liberarte es exhumar el cuerpo y destruir el relicario antes de que la maldición se afiance por completo. Pero el precio siempre es alto». Elena sintió un nudo en el estómago. «¿Qué precio?». Sofía la miró con una expresión sombría, como si ya supiera lo que estaba por venir. «La vida de alguien que amas». Elena se desplomó en el suelo, incapaz de contener el peso de aquella revelación. «¿Entonces debo sacrificar a alguien para romper esta maldición?». El silencio que siguió a su pregunta fue peor que cualquier respuesta. La atmósfera en el cementerio se volvió más densa, más oscura, y el viento que soplaba parecía llevar consigo susurros lejanos y siniestros. Algunos de los asistentes al funeral empezaban a marcharse, incómodos por la tensión en el aire. Elena miró el lugar donde ahora reposaba el ataúd de su madre, cubierto de tierra. Sintió un impulso desesperado de desenterrarlo, de arrancar el relicario y destruirlo, pero el temor la paralizaba. Si lo hacía, ¿realmente rompería la maldición? ¿O estaba destinada a perder a alguien más? «Ella me dijo que lo hiciera», murmuró Elena,
perdida en sus pensamientos. Mi madre me pidió que lo hiciera. Sofía, agotada por la angustia, se acercó y tomó la mano de Elena. Lo sé, pero ella no entendía del todo lo que significaba. Pensaba que te estaba protegiendo, cuando en realidad te estaba condenando. Elena cerró los ojos, intentando contener las lágrimas que se acumulaban en sus párpados. No sé qué hacer, tía. Solo queda una opción, Elena, dijo Sofía en voz baja. Tienes que elegir a quién sacrificar. Elena se levantó lentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad y la tragedia sobre sus hombros. Su madre, la persona que más había amado, la había dejado con una carga insoportable, y ahora, en medio del dolor y la confusión, debía tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. El viento frío volvió a soplar con más fuerza, arrastrando hojas secas por el cementerio. El relicario, enterrado con su madre, seguía latiendo en la tierra, como un corazón oscuro que esperaba cobrar su precio. Elena sentía la presión en su pecho aumentar con cada segundo que pasaba. Las palabras de su tía resonaban en su mente como ecos distorsionados. Tienes que elegir a quién sacrificar. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza, mientras sus pensamientos se enredaban en una maraña de miedo y desesperación. Esto no puede estar pasando, susurró, con la mirada perdida en el suelo recién cubierto del cementerio, donde su madre descansaba ahora con el relicario. Sentía las miradas de los pocos asistentes que quedaban, todos ajenos al torbellino emocional que la consumía. Sofía se mantenía cerca, vigilante. Aunque sus palabras habían sido frías y duras, Elena sabía que, de alguna manera retorcida, Sofía quería ayudarla. Tal vez no de la forma en que ella esperaba o necesitaba, pero el dolor y la desesperanza también pesaban sobre los hombros de su tía. «Elena», comenzó Sofía nuevamente, esta vez con una voz más suave, casi maternal. «Entiendo lo difícil que es esto, pero cuanto más tiempo pase, más fuerte se hará la maldición. No puedes quedarte quieta. La decisión es tuya, pero debes actuar pronto». Elena sintió cómo el mundo se estrechaba a su alrededor, como si el aire mismo estuviera conspirando para sofocarla. Su madre le había confiado el relicario, creyendo que con ello protegería a su hija, y ahora se encontraba atrapada en una encrucijada sin salida. ¿Cómo puede estar todo esto pasando?, pensó, ahogada por la incertidumbre. De repente, el sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de texto. Cuando lo abrió, vio el nombre de Marcos, su novio, quien había estado ausente en el funeral por motivos de trabajo. «Lo siento mucho, cariño. Sé lo difícil que ha sido todo. Estoy aquí para lo que necesites. Te amo». Elena sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Marcos era lo único en su vida que le brindaba estabilidad, su ancla en medio de un mar tormentoso. Al leer sus palabras, la idea del sacrificio la golpeó con más fuerza. La maldición exigía la vida de alguien a quien ella amara. «Marcos», murmuró, incapaz de soportar siquiera la idea. El simple pensamiento de perderlo la hacía querer rebelarse contra todo lo que su tía había dicho. «No puedo sacrificarlo», pensó con determinación. «Debe haber otra manera. No puedo hacerle esto a él ni a nadie». «¿Qué harás, Elena?», Sofía preguntó, con los ojos penetrantes clavados en ella. «Voy a encontrar otra solución», respondió con firmeza, levantándose de donde estaba sentada. «No puedo aceptar que la única salida sea sacrificar a alguien. Si hay una maldición, debe haber una forma de romperla sin cobrar vida». Sofía frunció el ceño, claramente escéptica. «Esa es una idea bonita. La historia de nuestra familia no tiene un final feliz. La maldición exige un juicio. Siempre lo ha hecho». Elena la ignoró. No podía permitirse creer que todo estaba perdido. Tenía que investigar, entender el origen de la maldición, desenterrar la verdad detrás del relicario. Sabía que no sería fácil, pero no podía quedarse de brazos cruzados esperando que la oscuridad se la tragara.
Horas más tarde, ya de regreso en la casa familiar, el silencio reinaba en cada rincón. Elena decidió buscar respuestas en los viejos álbumes y documentos que su madre había dejado guardados en el ático. Si el relicario estaba vinculado a una maldición familiar, seguramente habría rastros en los registros de sus antepasados. Subió las escaleras del ático, el crujir de los peldaños resonando en la vieja casa. Al abrir el desván, una mezcla de polvo y recuerdos la envolvió. Allí, entre baúles viejos y cajas cubiertas de telarañas, comenzó a buscar. Tras una hora de rebuscar en viejos papeles y álbumes familiares, encontró una pequeña caja de madera, oculta bajo un montón de mantas viejas. Cuando la abrió, descubrió una serie de cartas amarillentas y un diario de tapa dura con el nombre Anastasia, grabado en oro. «Anastasia, mi bisabuela», murmuró, recordando las palabras de su tía. Su bisabuelo había sido el origen de la maldición. Elena hojeó las páginas del diario, cada palabra escrita con una caligrafía impecable y elegante. A medida que leía, comenzó a desvelarse la trágica historia de Anastasia, una mujer que había sido acusada de brujería y cuyo esposo, cegado por la rabia tras su misteriosa muerte, había invocado una maldición sobre sus descendientes. Las últimas páginas del diario contenían una descripción detallada del ritual que su bisabuelo había realizado, así como las palabras exactas de la maldición. El relicario maldito será el guardián del sufrimiento. Hasta que el amor se sacrifique, la muerte seguirá reclamando lo que es suyo. Elena cerró el diario, su mente acelerada. El amor se sacrifique. Pero ¿y si el sacrificio no debía ser una vida humana? ¿Podía haber otra forma de sacrificar el amor? De pronto, una idea se formó en su mente. ¿Y si el sacrificio era metafórico? ¿Y si, en lugar de perder a alguien que amaba, debía renunciar al amor mismo, separarse de aquellos que más le importaban para salvarlos? Elena se quedó inmóvil por un momento, abrumada por la gravedad de lo que eso implicaba. Si estaba en lo correcto, la única manera de proteger a Marcos y a quienes amaba sería cortar todo vínculo emocional, dejar de amarlos para romper la maldición. Sintió que el aire le faltaba, pero también sabía que no podía permitirse dudar. El tiempo se estaba acabando. Con el diario en sus manos, Elena bajó del ático, decidida. Sabía lo que debía hacer, pero el precio sería más alto de lo que había imaginado. Elena se sentó en el borde de su cama, con el diario de Anastasia todavía entre sus manos. Sabía que había encontrado una posible salida, pero la solución era tan devastadora como la maldición misma. El sacrificio no tendría que ser la vida de alguien a quien amaba, sino su propio amor por ellos. Tendría que distanciarse de todos, alejarse de Marcos, de su familia, y vivir una vida vacía de conexiones emocionales. ¿Podría realmente renunciar a todo lo que le importaba para salvarlos? Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero se las limpió rápidamente. No tenía tiempo para debilidades, tenía que ser fuerte, tenía que tomar una decisión. Marcos la llamaría en cualquier momento, y ella debía saber qué hacer. El sonido del teléfono interrumpió el silencio, como una premonición del destino que ya estaba en marcha. Era él, Marcos. Elena miró el nombre parpadear en la pantalla. Sentía un nudo en la garganta al pensar en la conversación que tendría que tener. No había forma de suavizarlo. Si quería salvarlo, tendría que decirle algo lo suficientemente fuerte como para que él nunca más volviera a buscarla. Con manos temblorosas, deslizó el dedo para contestar. «Hola, cariño», dijo la voz cálida de Marcos, ajeno al torbellino emocional que asolaba a Elena. «Quería saber cómo te estás sintiendo. Lamento no haber podido estar en el funeral. ¿Estás bien?» Elena tragó saliva, buscando las palabras adecuadas. Sintió una oleada de amor y dolor al mismo tiempo. «Marcos, tenemos que hablar». La pausa en la otra línea fue palpable. «Suena serio. ¿Qué ocurre?» Elena apretó los ojos, luchando por mantener el control.
No podía decirle la verdad. Él nunca entendería la maldición. Es difícil de explicar, pero creo que no podemos seguir juntos. ¿Qué? La sorpresa en la voz de Marcos era evidente. ¿De qué estás hablando? Elena, esto no tiene sentido. Lo sé, pero necesito tiempo sola. Las cosas han sido demasiado complicadas y no puedo arrastrarte conmigo a todo esto. Mereces algo mejor, alguien que no esté tan rota como yo. Las palabras salían como dagas afiladas, hiriéndola a ella más de lo que jamás podrían herir a Marcos. ¿Rota? Eso es ridículo. Sabes que te amo, Elena. Estoy aquí para ti, pase lo que pase. Marcos intentaba razonar, pero Elena sabía que debía seguir adelante. No lo entiendes, Marcos. No quiero que estés aquí para mí. Quiero que te vayas. Necesito que me dejes sola. El tono de su voz se endureció, aunque el dolor la consumía por dentro. El silencio al otro lado de la línea fue más doloroso de lo que había imaginado. Después de unos segundos que parecieron eternos, Marcos habló, pero esta vez su voz estaba quebrada. No entiendo por qué estás haciendo esto, pero si eso es lo que quieres, no te detendré. Espero que encuentres lo que necesitas. Y con eso, la llamada terminó. Elena dejó caer el teléfono en la cama y cubrió su rostro con las manos. Había hecho lo correcto, lo sabía, pero eso no hacía que el dolor fuera menos agudo. Sabía que había roto el corazón de Marcos, pero había salvado su vida. Al menos eso era lo que se repetía para poder soportarlo. Pasaron las horas y la casa, vacía y silenciosa, se sentía más pesada que nunca. Sofía la llamó varias veces, pero Elena no tenía fuerzas para responder. Sabía que su tía solo le recordaría que el tiempo corría, que la maldición se fortalecía con cada minuto que pasaba. Finalmente, al caer la noche, Elena decidió que debía hacer el último paso: regresar al cementerio y exhumar el relicario. Tenía que destruirlo, ahora que había renunciado a su amor por Marcos. Si el relicario era el guardián del sufrimiento, entonces su sacrificio emocional debía ser suficiente para romper el ciclo. Con la determinación firme, se envolvió en un abrigo grueso y salió de casa bajo el cielo nocturno. Las sombras parecían alargarse mientras caminaba hacia el cementerio. Cada paso resonaba en el aire frío. El viento soplaba suavemente, como si el mismo aire supiera el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Llegó al cementerio poco antes de la medianoche. Todo estaba en calma, excepto el murmullo de las hojas secas bajo sus pies. Caminó hasta la tumba de su madre, el lugar donde el relicario había sido enterrado con ella. Sin perder tiempo, Elena empezó a cavar. Cada golpe de la pala contra la tierra le recordaba el dolor que había dejado atrás, el sacrificio que había hecho. Pero tenía que hacerlo. Tenía que seguir adelante. Estaba sola en esto. Después de lo que pareció una eternidad, la pala golpeó el ataúd. Con manos temblorosas, quitó el último de los terrones de tierra y abrió la tapa. Ahí, sobre el pecho de su madre, descansaba el relicario. Elena lo tomó, el frío metal quemando sus dedos. Sabía lo que debía hacer: destruirlo. Pero justo en el momento en que estaba a punto de estrellarlo contra una roca cercana, una extraña sensación la recorrió de pies a cabeza. Un susurro suave, como un eco lejano, llegó a sus oídos. «No lo hagas». Elena se congeló, mirando a su alrededor, pero no había nadie. Solo el viento y las sombras. «¿Mamá?», susurró, su voz temblando. El susurro volvió, esta vez más fuerte. «No es lo que piensas». Elena miró el relicario en sus manos, dudando por primera vez. ¿Había algo que no entendía? ¿Había hecho todo esto en vano? Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de algo. Tal vez el sacrificio no era renunciar al amor. Tal vez el sacrificio era algo mucho más profundo: perdonar. Elena se quedó inmóvil, mirando el relicario en sus manos. Las palabras susurradas en el viento seguían resonando en su mente.
no es lo que piensas. Algo dentro de ti siempre está convencida de que el sacrificio no importaba. Yo me nombré a la fiesta, pero ahora, en medio del conflicto del cementerio, no veo más claro que todo el sino que el reemplazo ya no se sentía como un objeto, era un Pero, ¿y si su madre no quería que lo destruyera? ¿Y si el último deseo de su madre no era otro que romper el ciclo de odio y rencor que había atrapado a su familia durante tanto tiempo? Los recuerdos volvieron con fuerza. Su madre, Laura, había sufrido mucho en vida, siempre preocupada, siempre temiendo algo que Elena nunca había comprendido del todo. Tal vez Laura había llevado consigo la carga de la maldición, creyendo que solo la muerte podría liberarla. Pero quizás, en su último acto de amor, había intentado darle a su hija una oportunidad de hacer las paces con ese oscuro legado. Elena respiró hondo, sintiendo una calma que no había experimentado desde la muerte de su madre. Sofía le había dicho que el sacrificio sería un alto precio, pero Elena ahora veía más allá. El sacrificio no era otra vida, ni una pérdida, sino un acto de perdón, algo que su familia nunca había permitido florecer. Se arrodilló junto al ataúd de su madre, sosteniendo el relicario con fuerza. «Perdono lo que este relicario ha traído a nuestras vidas», susurró, con lágrimas llenando sus ojos. «Perdono el dolor, perdono el miedo y te perdono a ti, mamá». Las palabras fluyeron con una sinceridad que nunca había sentido antes. Era un perdón que abarcaba generaciones de odio, miedo y rencor. Un perdón que liberaba no solo a ella, sino a las almas atrapadas en ese ciclo interminable de sufrimiento. El viento sopló suavemente alrededor de Elena, como si una presencia cálida la envolviera. Las hojas se movieron de forma ligera, y por un instante sintió como si su madre estuviera allí, sonriendo, agradecida por haber entendido el verdadero propósito de su último deseo. El relicario, que antes parecía un objeto pesado y maldito, ahora se sentía liviano. Elena lo colocó suavemente de nuevo sobre el pecho de su madre, donde debía estar. «Ahora estás en paz, mamá», susurró. Se levantó lentamente y, sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia la salida del cementerio. El viento se había calmado y el aire ya no era frío. Sentía una ligereza en su alma, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo que había estado abierto durante generaciones. Mientras se alejaba del lugar, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Marcos. «No entiendo lo que ha pasado, pero quiero que sepas que estaré aquí cuando estés lista. No importa lo que estés enfrentando. Te amo, Elena». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Elena, algo que no había sentido en días. Tal vez todavía había esperanza para ella y Marcos, pero esta vez no sería desde el miedo o la obligación. Esta vez sería desde un lugar de libertad y amor verdadero. Y aunque no sabía lo que el futuro le deparaba, Elena caminó hacia él, sabiendo que había hecho lo correcto. Había liberado a su familia de su oscura historia, y ahora, finalmente, estaba lista para comenzar la suya propia, libre de maldiciones, rencores y ataduras del pasado. La última voluntad de su madre no había sido una condena, había sido una oportunidad de sanación. Y lo que sucedió en ese funeral, lo que ella había sentido en el momento en que el viento cambió y el relicario fue dejado en paz, no era algo que pudiera explicarse con palabras. Era algo que solo podía entenderse con el corazón.